es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. En esta parábola, estas últimas parábolas, en el versículo 36 de este mismo capítulo, dice que despedida la gente, entró Jesús a la casa y acercándose los discípulos le dijeron: explícanos la parábola. Aquí les va a explicar la parábola de la cizaña, pero estas últimas parábolas se las explica a los discípulos. Estas últimas parábolas se refieren sobre el reino de los cielos. Al último estaba el Señor Jesús con sus discípulos. Esta palabra es para la iglesia, para el pueblo de Dios. Vemos en el versículo 47 que dice que así es el reino de Dios, el reino de los cielos, es semejante a una red. Aquí nos dice que la red es la predicación de la palabra. Esta recoge toda clase de peces. Los peces se representan las almas, las personas que escuchan la palabra de Dios. Que igual habemos toda clase de personas, igual cuando van a pescar los pescadores que se dedican a eso en barcos grandes, se usan unas redes grandes donde sacan toda clase de peces, ellos los van a escoger porque no pueden echar y llevarse lo malo. Ellos quieren como quien dice, los peces que son buenos. Así nos compara aquí el Señor Jesús, porque Él dice que va a escoger lo bueno y lo malo. Lo bueno viene siendo el cristiano que lleva fruto, el cristiano que toma la palabra, que la vive, el cristiano que no solamente los domingos decimos que somos cristianos, sino que vivimos esta palabra y la atesoramos, y que y dice a su palabra que por los frutos seremos conocidos. Y dice que los malos dice en el 47 que lo bueno lo echan en cestas y lo malo lo echan fuera. En el 49 dice: así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Aquí nos enseña que así como los pescados que salen muertos, golpeados, que no sirven, los tiran para afuera, Dios quiere que nuestras vidas estén llenas de su fruto, que demos frutos del Espíritu Santo, estén en nuestros corazones, porque muchas de las veces aquí mismo en nuestra iglesia o en la iglesia en general, podemos decir que somos cristianos, pero afuera de la iglesia somos otras personas o tenemos otros frutos que son ajenos a Él. Y ahí nos dice que ellos los separan, que los ángeles apartarán a los malos de los justos. Las personas malas vienen siendo los que no tienen esos frutos del Espíritu, y los justos queremos que todos seamos así, ¿verdad? Dios quiere que todos seamos justos. Él quiere que llevemos ese fruto. Y en el versículo 59 dice: y los echarán al horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Sabemos que el Señor Jesús habló bastante en el Nuevo Testamento sobre el horno de fuego, sobre el infierno, y dice que es el lloro y crujir de dientes, que será el tormento eterno, el sufrimiento para los malos. Sabemos que para los malos, para los injustos, Dios tiene un castigo eterno. En esta hora debemos pedir a Dios que nos llene de su presencia y que sea el Espíritu Santo dándonos esos frutos. Esta parábola en sí habla de lo mismo que habla la parábola del trigo y la cizaña. En el mismo capítulo, en el versículo 24, es la parábola del trigo y de la cizaña. Ahí nos habla de un hombre que sale y siembra. Pero entonces cuando él se duerme, llega el enemigo y avienta semillas, avienta la cizaña. Entonces ahí sabemos que dice que ese hombre es Jesús, ese hombre es la palabra de Dios, que nosotros podemos hablar y compartir al mundo de esa palabra, pero también tenemos un enemigo que representa la cizaña. Muchas de las veces las personas están dispuestas, como luego dice, el espíritu quiere, pero la carne no. Entonces las personas quieren venir a la iglesia, quieren conocer, pero hay un enemigo y es el que mete cizaña en los corazones. Muchas de las veces
cuando estamos aquí en la iglesia, pensamos, yo quiero servir, yo quiero, por decir, estar en el coro, ser ujier, trabajar para la obra de Dios, pero luego en nuestro pensamiento en veces decimos nosotros, no, es que yo no puedo, no, es que el hermano sí está preparado, es que él sí está. Pensamos que ellos sí pueden y nosotros no. Eso viene siendo también la cizaña, los malos pensamientos que el enemigo pone. ¿Para qué? Para que nosotros no trabajemos, para que no sirvamos para el reino de Dios. Entonces aquí dice, en el versículo 27, dice que vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? No es que él no haya sembrado la buena semilla, sino que vino el enemigo y puso la cizaña. Y los señores le dicen que la van a cortar y que la arranquen. Pero el Señor en el 19 les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dice en el 30, dejad crecer juntamente lo uno a lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atarla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aquí nos habla otra vez del fuego, ¿verdad? De que va a quemar la cizaña. El Señor va a apartar a los malos de los buenos. Es la referencia de las dos parábolas, que se trata de que Dios va a separar a los justos de los injustos, a los buenos de los malos. Dios quiere que seamos buenos cristianos. Dios quiere que demos frutos de arrepentimiento, que si estamos mal en áreas de nuestra vida, le pidamos a Él y Él nos va a llenar con su Espíritu Santo, que Él es Dios poderoso, como dice el pastor. Nada es imposible para Él. Él solamente lo que quiere es un corazón dispuesto, un corazón agradecido. Cuando la pastora me decía, vas a dar un mensaje, yo le dije, no, pastora, yo no. Entonces la pastora dice, sí, tú puedes. Yo le decía al Señor hoy, tú vas a hablar, tú vas a usar mi boca. Yo quise apuntar algo y yo lloraba porque no podía, le decía, y el Señor me daba una palabra diciendo, abre la boca que yo la llenaré. Le decía yo, Espíritu Santo, tú vas a fluir y ayúdame a entender tu palabra primero a mí, háblame primero a mí. Y entonces, esta parábola nos la explica el Señor Jesús más abajo, donde dice, Jesús explica la parábola de la cizaña en el versículo 36. Dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiéndole él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. La palabra de Dios, el Señor Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, su iglesia, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y sus segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, oiga. Esta palabra es de exhortación, porque nos dice que tomemos conciencia y pues que apliquemos la palabra en nuestras vidas. El Señor quiere esa iglesia, como orábamos y le decía al Señor, Él viene por esa iglesia pura, esa iglesia limpia, sin arruga. Esa iglesia pues somos nosotros, su pueblo. Pero aquí nos dice también en esta explicación de la parábola que vivimos en un mundo, hay gente buena como gente mala. Sabemos que el enemigo tiene poco tiempo. Aquí nos dice que los ángeles van a venir al fin del siglo.
Ya todas sus profecías están cumplidas, ya todo está hecho, pero aún, así como nos decía en la parábola, que el padre de familia no quiso que la cortaran, sino hasta que crecieran. El Señor le da tiempo a su pueblo, para que su pueblo se arrepienta, para que si estamos mal en áreas de nuestra vida, le pidamos que Él nos llene de su presencia y que seamos hallados justos delante de Él, ya sea cuando viene por su iglesia o cuando lleguemos, cuando Él nos llame a su presencia, porque esta vida no la tenemos comprada. A lo mejor estamos hoy aquí, pero mañana no sabemos, pero es algo que tenemos que estar listos, estar preparados y todo el tiempo estar con ese corazón arrepentido. Si en algo le fallamos, inmediatamente pedir perdón, porque con nosotros está el Espíritu Santo, que Él es el que nos redarguye, que Él es el que nos convence. Y aquí les decía a sus discípulos sobre la semilla, sobre el trigo. Nosotros debemos de hablar a las personas de esta palabra, y el Señor es el que da el crecimiento. Esa semilla, a lo mejor, ¿qué tal si mañana es un predicador, es un pastor, un evangelista? Nosotros no debemos de quedarnos callados y hablar de esa semilla que es la palabra de Dios, porque dice que la palabra de Dios no regresa vacía. Que si estamos fallando en áreas de nuestra vida, que nos perdone y que nos llene de ese Espíritu Santo, que Él es el que nos da el crecimiento, que Él es el que nos ayuda, Él es nuestro consolador, y que esos frutos de su Espíritu se vean reflejados en nuestra vida, que podamos amarlo primeramente a Él para poder amar a los demás, para que los frutos de su Espíritu estén con nosotros, y cuando Él venga, cuando Él nos llame, nosotros seamos justos, porque aquí en las parábolas nos dice que ahí nos va a arrojar al lago de fuego, que ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Todos sabemos, y como nos dice su palabra, que hay un lago de fuego, hay un infierno, aunque mucha gente cree que no lo hay, o lo niegan, o tratan de no creerlo, pero el Señor Jesús fue muy claro cuando Él estuvo aquí en este mundo. Les habló a sus discípulos y hacía conciencia diciéndoles que existe ese lago de fuego, ese infierno donde van a ir los injustos, los impíos. Entonces, en esta hora, hermanos, vamos a ver a Juan 3:33. Es un capítulo, es un versículo donde el Señor Nicodemo le pregunta al Señor Jesús qué es lo que tiene Él que hacer para entrar en el reino de los cielos. Juan 3:3. Dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. En ese versículo el Señor le explica a esta persona que primero tenemos que nacer de nuevo, que tenemos que nacer para poder entrar en el reino de Dios. Cuando venimos a los pies de Cristo, tomamos la decisión, hacemos una oración de fe y recibimos al Señor en nuestro corazón. Viene siendo cuando la semilla entra a nosotros, cuando el Señor Jesús viene a morar a nosotros en nuestro corazón. Esa es la semilla, ese es el trigo, la vida que el Señor Jesús nos quiere dar, esa vida eterna. Pero tenemos que hacer de nuevo, dejar todo lo pasado y pedirle al Señor que Él obre en nuestros corazones. Tenemos que ser humildes y ser agradecidos y decirle al Señor que nos enseñe, que si hemos pecado, que si antes hacíamos cosas malas, arrepentirnos y decirle que queremos entrar en ese reino, que no queremos ir a ese lago de fuego, esa condenación eterna. A lo mejor podemos decir, ya es tarde, a lo mejor cometí el peor pecado, no importa. Él no hace excepción de personas. Todos los que estamos aquí hemos sido lavados con su sangre preciosa. No importa el pecado que hayamos cometido, pero a veces el enemigo dice, o el enemigo pone esos pensamientos, esa cizaña de la que la parábola nos habla, que él mete esa cizaña porque él no quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Es un testimonio de lo que hace la palabra de Dios, la semilla, y igual el poder de la oración. Yo le doy gracias a Dios porque me permitió venir a este país, porque en veces vinimos con otra intención, queremos una mejor porvenir, queremos hacer dinero, tener lo que nuestros países no tenemos, pero a lo mejor igual que yo, muchos de ustedes se identifican porque aquí conocimos al Señor Jesús. A lo mejor en nuestros ranchos no lo hubiéramos, a lo mejor no hubiera sido tan fácil porque al menos en donde soy yo, es
es un pueblo muy escondido entre la sierra, entre las montañas de Durango. Allá es mucho más el catolicismo que el cristianismo. Yo le doy gracias a Dios porque primeramente una hermana mía fue la que conoció del mensaje. Ella nos compartía, pero como nosotros cuando no sabemos y no conocemos, juzgamos y decimos, este está loco, ya le lavaron el cerebro. Yo le doy gracias porque yo fui la segunda de mi familia que conoció la palabra. Entonces estábamos orando y pues pidiéndole como todo, ¿verdad? Su palabra dice que las promesas que están aquí se cumplen y su palabra dice que yo y mi casa serviremos al Señor. Le doy gracias a Dios porque llegaron unos misioneros al rancho donde vive mi mamá. No es en el mero rancho, es en otro lugar, pero cerquita de ahí. Entonces empezaron a compartir la palabra y le empezamos a decir a mi mamá que oyera el mensaje. Entonces ella pues no se negó, dijo, está bien, hija. Ellos empezaron a ir, mi mamá aceptó al Señor Jesús, mi papá, mis otras 3 hermanas que viven allí. Ahora mi mamá está bien contenta y dice, llamaba con ella el otro día y me dice, no, hija, dice, ya le pedí perdón a tu hermana. Mi mamá y mi hermana tenían como algunos 8 o 9 años que no se hablaban, viviendo así de puerta en puerta, y ellos no se hablaban. ¿Por qué? Porque el enemigo mete esa cizaña en los corazones. Cuando uno no conoce de la palabra, agarramos rencor, aunque seamos nuestras mismas familias. En mi familia es una familia grande, somos 10 hermanos, y yo desde chiquita que me recuerdo, siempre mucha pobreza, en veces no teníamos ni qué comer, en veces puros pleitos. Yo le decía a mi mamá, yo sabía que si ella conocía la palabra y la tomaba por obra, que esa semilla creciera en su corazón, esa semilla no regresa vacía, como dice su palabra, crece. Entonces me dice mi mamá que fue los hermanos y le empezaron a explicar. Mi mamá dijo, ok, yo le voy a pedir perdón. Fue con mi hermana y le pidió perdón y ahora ya se hablan las dos. Le doy la gloria y la honra a Dios porque Él es el que obra. Y le doy gracias al Señor porque mi mamá está bien contenta y dice, tanto tiempo, hija, que está uno cegado, dice, es una venda que se te cae. Mi mamá tiene como más de 33 años teniendo en su pie úlceras. Cuando estaba embarazada le salió esa úlcera. Yo le platicaba a mi pastora. Yo sé que son maldiciones, me explicaba mi pastora. Yo le empecé a decir a mi mamá, le digo yo a mi mamá, busque de Dios, mamá. Y le empezaba a leer donde nos dicen Deuteronomio las maldiciones. 33 años, cuando nos duele la cabeza, cuando nos duele algo, ¿cómo nos sentimos? Imagínense, 33 años con esas úlceras, se le cerraban, le volvían a abrir. Yo le digo a mi mamá, la palabra de Dios nunca regresa vacía, y a lo mejor fueron esos 33 años, pero hay algo más precioso, su salvación, porque ella ya tiene a Jesús en su corazón. Ahora le digo, pídale con todo su corazón y Él la va a liberar, Él la va a sanar. Entonces me dice mi mamá que ya se le cerró la úlcera, traía una úlcera muy grande, dice que ya se le cerró esa úlcera. Entonces, como ella siempre trae su pie vendado, porque en el rancho hay mucha tierra, ella siempre tiene que como 3 veces al día lavarse esas úlceras con jabón neutro, o a veces con algunas hierbas que según ella son curativas, o que dice la gente por las llagas. Entonces ella se lava su pie 3 veces. Yo desde que me acuerdo, mi mamá siempre andaba de mal humor, siempre andaba como amargada. ¿Por qué? Porque si cuando nos duele la cabeza, ¿cómo nos ponemos en un ratito? Y yo decía, ay, mi mamá, cuando yo empecé a conocer de Dios, yo le oraba, yo le pedía a mi Señor que esa palabra llegara. Ahora le doy gracias porque ella ya conoce y me estoy bien contenta porque dice que esa úlcera ya se le cerró. Ahora solamente pues le digo, usted siga adelante y siga escuchando la palabra. Estudiábamos en las parábolas, esa semilla es poderosa, esa semilla es la palabra de Dios y no regresa vacía, y yo le doy la gloria y la honra al Señor, y yo le digo, Señor, tu palabra se cumple. ¿Por qué? Porque mi familia ya conoció del Señor. No importa que estemos lejos, y cuando hablo con ella yo le explico, y me gusta explicarle y leerle
de la Biblia, y dice que está bien contenta con esos muchachos. Es una pareja bien joven que no le importó dejar la ciudad para irse al campo, y allá andan predicando, y ahorita van a abrir su iglesia en un salón de reuniones en los ranchos. Hay como salones donde se juntan los ejidatarios, ahí van a hacer su iglesia, y le doy las gracias a Dios porque el Señor es bueno y porque esa palabra se cumple. Amén. Y le digo a mi mamá al rato, mamá, todos van a conocer. Amén. Y allá en el rancho la gente es bien receptiva, es mucho catolicismo, es lo que reina allá, pero le digo, poquito a poquito, mamá, poquito a poquito, así como nosotros ni nos imaginábamos ni por la mente que íbamos a estar en una iglesia, que íbamos a conocer a nuestro Señor. Le digo, así la gente del rancho va a conocer. Y le doy las gracias a Dios y no me canso de agradecerle al Señor Jesús.